Vamos entonces a decir lo siguiente. Supongamos que estamos trabajando con un campo vectorial que representa las velocidades, ¿no?, de las velocidades de un fluido. Que es una de las aplicaciones en las cuales podemos ver lo que representa tanto el operador divergente como el operador rotacional. Entonces ya mencionaba yo, vamos a suponer que sí, entonces en unos puntos se estrecha, en otros puntos da vuelta, gira, por donde se va trasladando este fluido y los vectores que representan la velocidad. Algo así. Entonces decíamos que la divergencia es la razón, toda derivada, en este caso es un operador diferencial, es una razón de cambio, entonces en este caso es la razón de expansión del fluido por unidad de volumen. Entonces, como es una medida puntual, es una medida que realizamos en un punto de este campo vectorial, podríamos decir que si en este punto nosotros realizamos cálculo de la divergencia, veríamos que los vectores alrededor de ese punto, si magnificando el punto, los vectores alrededor de ese punto, pareciera, si estamos midiéndolos aquí, pareciera que convergen todos ellos. Entonces la razón de expansión, es decir, el fluido se está comprimiendo en ese punto. Posterior a ese punto, si lo medimos aquí cuando ya empieza a abrir el canal, entonces veríamos que se expande el fluido, entonces la razón de expansión por unidad de volumen se estaría viendo como que los vectores alrededor de ese punto divergen. El rotacional, en este caso también podríamos tomar este ejemplo. El rotacional es, por el contrario, ya no un valor escalar, sino es un campo vectorial. El campo vectorial que lo representa es también llamado campo vorticoso. Es también llamado campo vorticoso. Recuerden, es un campo vectorial y entonces decimos que el rotacional pues está representando un campo vectorial, y a ese campo vectorial le vamos a llamar campo vorticoso. Está midiendo o mide la vorticidad o rotación local que se da o se presenta o se mide o se ve en un punto del campo además del movimiento de traslación que se presenta. Entonces, en ese punto, o en cualquiera de los puntos que se estén midiendo dentro del campo de velocidades, vemos que existe un movimiento de traslación, pero en algunos podemos visualizar de manera más clara que además se presenta un movimiento de rotación. En ese punto se está dando un giro.
Entonces, eso es lo que está midiendo el rotacional, sí, la rotación local o vorticidad local que se presenta en un punto del campo. Hay algo que convendría mencionar, que el rotacional de ese campo que representa la velocidad de un fluido es igual a 2 veces W, donde W es la velocidad angular. Entonces podríamos decir que el rotacional de un campo de velocidades de un fluido, del campo de velocidades de un fluido, es igual a 2 veces la velocidad angular con la que gira una partícula diminuta dentro del fluido. ¿Sí? Pequeñísima la partícula para que pudiera, entre comillas, representar la velocidad del campo. Entonces, ese rotacional, ese campo vectorial que representa al rotacional, está relacionado a la velocidad angular, que en este caso también es un vector, el vector velocidad, y es 2 veces la velocidad angular con la que gira dicha partícula dentro del fluido. Esto es a todo aplicado, obviamente, a mecánica de fluidos, pero ambos operadores diferenciales pueden ser aplicados a cualquier otra área y en este caso nos estarían representando algo muy similar a lo que estamos viendo aquí. Voy a hacer mención de las propiedades, de algunas propiedades de la divergencia y algunas propiedades del operador rotacional. Vamos entonces a considerar lo siguiente. Para esta voy a considerar primero que sean F un campo vectorial y no les voy a dar las componentes FGH, sino voy a decir que sus componentes sean F1, F2 y F3. ¿Por qué? Porque como voy a necesitar también de un campo al que le voy a llamar G, estada, y a este también le tenemos que asignar sus componentes para que no haya el problema. Vamos a considerar entonces de esta manera. Dos campos vectoriales, sean G y H, campos vectoriales, y phi una función escalar. Entonces, dentro de las propiedades de la divergencia, consideremos que la primera nos dice que cuando se tiene la divergencia de la suma de los campos vectoriales, esto es igual a obtener la divergencia del primer campo vectorial y luego sumar la divergencia del segundo campo vectorial. ¿Sí? El segundo de las propiedades que vamos a mencionar es cuando se obtiene la divergencia de un vector que resulta del producto de un escalar por dicho vector. Entonces, nuestro campo vectorial multiplicado por una función escalar nos va a dar un vector. Si aplicamos la divergencia a dicho vector, obtendríamos entonces que es lo mismo si este escalar phi multiplica a la divergencia de únicamente el campo vectorial y luego a esto le sumamos el gradiente, que resulta un vector, el gradiente de la función escalar phi. A ese vector lo voy a multiplicar producto escalar, producto punto o producto interno por lo que sería la función vectorial E. Entonces el producto escalar de dos vectores nos va a dar como resultado un escalar y aquí tenemos la suma de dos escalares, escalar por escalar más escalar. Entonces vamos a ver la tercera de estas
propiedades asociadas a la divergencia es cuando se obtiene la divergencia de un producto vectorial. Los vectores aquí serían los campos vectorial F y el campo vectorial G. Esto es equivalente a obtener el rotacional del campo vectorial F, que va a resultar un vector, producto punto por G. Entonces el producto punto, producto escalar de estos dos vectores me lleva a obtener un escalar, y le voy a restar el rotacional de G, producto punto F. Eso sería entonces la manera de obtener un equivalente a lo que sería la divergencia del producto vectorial de los dos campos vectoriales. Vamos a mencionar también tres propiedades, pero ahora para el operador rotacional. Muy similares, porque tenemos que también el rotacional de una suma de vectores, en este caso de los campos vectoriales de G, pues va a ser obtener el rotacional del primer campo vectorial y sumarle el rotacional del segundo campo vectorial. La segunda de las propiedades también es el rotacional de un vector resultante del producto de un escalar por un vector. En este caso sería de nuevo el escalar phi, que multiplica el vector resultante de obtener el rotacional de f. Luego a le voy a sumar el gradiente de phi, pero ahora producto cruz por el campo vectorial f. Con esto obtengo un vector, con este producto vectorial se obtiene un vector y se le suma al vector resultante de este escalar por este vector. Entonces tenemos la suma de los vectores. Y el tercero también sería el rotacional del campo, del campo resultante de hacer este producto vectorial de campos. Entonces, el campo vectorial F, producto vectorial por el campo vectorial G, nos lleva también al resultado vector. A ese le aplicamos el rotacional y lo que obtendríamos sería lo siguiente, o sería equivalente a lo siguiente. Entonces lo voy a obtener G1 considerando como la primera componente del vector G, lo multiplicaríamos por el vector que resulta de dividir parcialmente al campo vectorial F con respecto solo a la primera variable. Cuando derivamos parcialmente a este vector con respecto a X, estaríamos obteniendo la derivada parcial de C1 con respecto a X, de C2 con respecto a X y de C3 con respecto a X. Resultaría un vector. ¿Sí? Este es el vector que tenemos aquí. Multipliquemos este vector por el escalar G1 y obtenemos un vector al cual le vamos a sumar de forma muy similar la componente G2 que multiplica el vector resultante de derivar parcialmente a F con respecto a Y. Y por último hagamos lo mismo con la componente G3 del vector G y multipliquemos por el vector que resulta de derivar parcialmente al campo vectorial F con respecto a C. Este vectorcito, esta suma de vectores resulta un vector. A este vector le vamos a restar la divergencia del campo vectorial F, que resulta un escalar. Este escalar lo multiplicamos por el campo vectorial G, escalar por vector nos da un vector. A este vector le vamos a restar un vector muy similar a este, pero que obtendremos ahora con las componentes del campo vectorial F multiplicadas por las derivadas parciales del campo G con respecto a cada una de las variables. Entonces vamos a hacerlo similar aquí y obtenemos entonces una suma de tres vectores. Estos serán restados a lo que en este momento llevamos, y por último nos falta obtener lo que sería la divergencia ahora del campo vectorial G, que es un escalar, que multiplicamos por el campo vectorial F. Estas serían entonces, estaríamos enunciando ya con esto las tres propiedades para el rotacional a las cuales nos vamos a referir, y asimismo las tres propiedades asociadas al operador divergencia que vamos a enunciar en este caso. Voy entonces ahora a hacer
algo que, como ya habíamos mencionado, cuando el rotacional nos da como resultado el vector nulo o vector cero, es porque el campo vectorial al cual se aplicó es un campo irrotacional o conservativo, se dice. Todo campo irrotacional o conservativo es un gradiente. Ajá. Entonces, cuando se aplica el rotacional a un gradiente, este siempre será igual al vector nulo o vector cero. Y dicho gradiente siempre está asociado o se obtiene a partir de una función escalar, a la cual llamamos la función potencial. Pues vamos entonces a demostrar que todo gradiente tiene como rotacional al vector número. Entonces la demostración sería lo siguiente. Vamos a partir de una función escalar, demostración de que el gradiente siempre tendrá un rotacional igual al vector nulo o vector cero. Bueno, pues entonces partimos de lo siguiente. Vamos a obtener un gradiente a partir de una función escalar. Entonces tenemos una función escalar, o en este caso va a ser nuestra función potencial. ¿Por qué? Porque esta función nos lleva a obtener un gradiente. Lo voy a representar en su forma implícita y vamos entonces a obtener el gradiente de esta. Entonces, el gradiente representa un vector que se obtiene a partir de derivar parcialmente a esta función escalar con respecto a la variable x y con ello obtengo la primera componente del vector resultante. Hago lo mismo derivando parcialmente a la función escalar phi con respecto a y para obtener la componente en j y por último derivando parcialmente a la función escalar phi con respecto a la variable z, obtenemos la tercera componente del vector resultante en el gradiente. Ya que se tiene el vector que representa el gradiente, vamos a aplicar el rotacional. Y el rotacional entonces lo hacemos en cualquiera de sus notaciones. Vamos a usar esta, podemos usar la que involucra al operador nabla y tenemos entonces que el rotacional lo estaríamos obteniendo de la siguiente forma. Vamos a colocar en el primer renglón de este producto cruz o producto vectorial, entre comillas, lo que sería los vectores base unitarios I, J y K, y vamos a considerar los signos alternados que siempre se requiere. Entonces, en el segundo renglón coloquemos los elementos del operador nabla, que vuelvo a insistir, no es precisamente un vector. Aquí tenemos los elementos del operador nabla y en el tercer renglón coloquemos las componentes del vector al cual se está aplicando el rotacional, que en este caso es el gradiente. Entonces las componentes de este vector serían la primera, la derivada parcial de phi con respecto a x, la segunda la derivada parcial de phi con respecto a y la tercera la derivada parcial de phi con respecto a z. Las tres componentes del vector al cual se aplica el rotacional. Ya que tenemos entonces de esta manera expresado el producto cruz que le lleva a la función de rotacional, pues vamos a obtenerlo. Entonces, para I, eliminemos columna y renglón de I y vamos a realizar esta operación en forma cruzada. Voy a aplicar el operador derivada a la que ya es una primera derivada parcial de phi con respecto a z. Entonces aquí phi fue derivada primeramente, o en la primera derivada con respecto a z, vamos a volver la derivada en segundo orden con respecto a y. Entonces obtendremos la derivada de phi que en un principio fue derivada con respecto a z, ahora la derivamos con respecto a y en segundo orden. A esta le voy a restar ahora la derivada de phi que en un principio fue derivada con respecto a y en segundo orden, ahora la vamos a derivar con respecto a z. Pues tengo una derivada de segundo orden aquí. La derivada de segundo orden, si ustedes se percatan, son las derivadas mixtas de segundo orden y en ambas se involucra la derivada con respecto a y y z, en ambas se involucra la derivada con respecto a y y z.
Entonces, esto sería lo que conforma la componente N. Vamos ahora a realizar la derivada que diga a obtener la segunda componente del vector resultante. Para ello vamos a eliminar renglón y columna donde se encuentra J, y para introducir el signo voy a hacer entonces la operación cruzada a la inversa para poder ya introducir el signo menos. Entonces vamos a derivar a phi, que en un principio fue derivada con respecto a x en el primer orden. Ahora la voy a derivar en segundo orden, pero ahora con respecto a y. No, perdón, a z. Luego a esto le voy a restar la derivada de phi, que en un principio fue derivada con respecto a z. Ahora la voy a derivar con respecto a x en segundo orden. Y entonces tenemos. Y por último, para acá, eliminamos renglón columna y vamos a realizar esta operación. Derivemos entonces a phi, que en un principio fue derivada con respecto a y, ahora la derivamos con respecto a x. Entonces, la primera derivada fue con respecto a x, la segunda derivada va a ser con respecto a y tenemos una derivada de segundo orden. A esta le restamos ahora esta. La derivada de phi, que en un principio en la primera derivada fue con respecto a x, luego vamos a derivarla en segundo orden con respecto a y. Y aquí obtenemos entonces Si se recuerda, ya hemos utilizado en temas anteriores, en el tema de obtención de valores extremos, máximos y mínimos en funciones escalares, el teorema de Schwarz. Si ustedes recuerdan, el teorema de Schwarz nos dice que las derivadas de segundo orden que son mixtas y que involucran a la misma pareja de variables son iguales. Entonces, estas dos derivadas tienen esta característica, son las segundas derivadas mixtas que involucran a y y z. Entonces, estas dos derivadas son iguales por el teorema de Schwarz. Y lo mismo ocurre con las segundas, con la componente en j, porque estas derivadas también son derivadas mixtas de segundo orden, involucran a las mismas variables xz, xz. Y pasa lo mismo con la tercera componente. Entonces vamos a decir que aplicando el teorema de Schwarz, que nos dice que las derivadas mixtas de segundo orden que involucran a la misma pareja de variables, pues son iguales. Y con ello, entonces, concluimos que las tres componentes del selector son iguales a 0. Entonces, aplicando el teorema de Schwarz, aplicando el teorema de Schwarz, nos dice que la derivada de segundo orden de una función escalar es derivada con respecto a las variables x, y, por ejemplo, es igual. No importa que la primera derivada fue con respecto a x y en segunda derivada fue con respecto a y que aquí fue al revés, primero la derivaron con respecto a y en segundo orden se derivó con respecto a x, estas derivadas siempre tendrán el mismo valor. Entonces, esto es lo que nos dice el teorema de Schwarz. Derivados de segundo orden mixtos que involucran a las mismas variables son iguales. Y se aplican las tres componentes, entonces, por ello, el rotacional de un gradiente es igual al vector nulo. Y en este caso, nuestra función phi, de la cual se obtuvo el gradiente, es nuestra llamada función potencial. Entonces, cada vez que obtenemos un valor de 0 en el rotacional, el vector 0 en el rotacional, es porque el campo vectorial que estamos considerando como conservativo y rotacional por esta razón es un gradiente. Y si es un gradiente, siempre podemos encontrar a la función potencial de la cual se obtiene. Esta función potencial nos va a ser muy útil cuando estemos trabajando con los integrales de y. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Ya encontramos o demostramos que el rotacional queda demostrado. El rotacional de un gradiente es el vector nulo.
Vamos a dejar de tarea, bueno, lo voy a incluir en la tarea, una demostración muy similar a esta que nos dice que la divergencia de un rotacional para cualquier campo vectorial siempre es cero, en este caso cero escalar, porque la divergencia nos lleva a un valor escalar. Entonces, el rotacional de cualquier campo vectorial resulta ser un campo solenoidal o incompresible. El rotacional es un campo solenoidal o incompresible. Todo rotacional de aplicado a cualquier campo vectorial nos llevará a una divergencia cero, por consiguiente se considera que este campo vectorial es un campo solenoidal. Y la demostración de esto es algo muy similar, entonces eso nos va a quedar pendiente en la próxima tarea. Vamos ahora a realizar pues algunos ejercicios en los que apliquemos ambos operadores para poder ir visualizando lo que se tiene o lo que se va obteniendo cada uno. Vamos a ver un primer ejercicio. Tenemos aquí. Dice ejemplo. Entonces el primero de los ejemplos nos dice obtener la divergencia y el rotacional y el rotacional. Obtener la divergencia y el rotacional del campo vectorial y nos dan un campo vectorial, en este caso, vamos a decir, ellos lo mencionan como F, y X como Y como Z, y este tiene los componentes 3x cuadrada y en I, más 5x Z al cubo en J, menos Y al cuadrado. Este es un campo vectorial. Para cualquier punto X, Y y Z tendrá asociado un vectorcito que se obtendrá sustituyendo dichos valores de las coordenadas de nuestro punto en este campo vectorial y tendremos un vectorcito asociado a dicho punto. Entonces, los vectores que representan a este campo vectorial asociados a todos y cada uno de los puntos que podamos representar en R3 va a ser el campo al cual vamos a aplicar la divergencia y el rotacional. Entonces vamos a obtener primero nuestra divergencia. Entonces decimos la divergencia. En una clase presencial podría yo preguntarles si podría yo aplicar el gradiente a este campo vectorial y entonces podría ser que la respuesta dice no, porque el gradiente solo se aplica a funciones escalares o campos escalares, por consiguiente el gradiente es un operador diferencial que no se podría aplicar en este caso al campo vectorial. La derivada direccional, esa ya vimos cómo podemos aplicarla tanto a funciones escalares como a funciones vectoriales, es decir, a campos escalares como a campos vectoriales. Y lo vimos en el ejemplo que acabamos de hacer hace un momento. Entonces vamos a ver, aquí sí podríamos aplicar una derivada direccional, nos tendrían que decir en qué dirección un vector unitario y nos tendrían que dar un punto en la cual tendríamos que evaluar nuestra derivada direccional si es que se requiere esta en algún punto. Pero bueno, aplicamos entonces este operador divergencia y digamos entonces que la divergencia del campo vectorial F se obtendrá haciendo el producto punto o producto escalar de lo que es el operador nabla con nuestro campo vectorial. Y esto nos llevará a obtener las derivadas parciales de cada una de las componentes del vector. Entonces, para hacer el producto punto, tendríamos que derivar parcialmente la primer componente, x cuadrada, 3x cuadrada y, con respecto a x,
Luego la segunda componente, que es 5xz al cubo, la tendríamos que derivar parcialmente con respecto a y, y luego sumar lo que sería la derivada parcial de menos y al cuadrado con respecto a z. Entonces eso lo expresamos así. Vamos a decir, nuestra divergencia de f quedará derivando parcialmente 3x cuadrada y con respecto a x, luego sumamos la derivada de 5xz al cubo con respecto a y derivemos entonces por último menos y al cuadrado con respecto a z. La suma de estas tres derivadas parciales es el resultado de la divergencia. Vamos entonces a decir cuál es el valor de esta divergencia. Recuerden, tenemos que obtener un valor escalar. Un valor escalar, en este caso, va a ser la divergencia del campo vectorial F de la unidad. Derivada parcial de 3x cuadrada y con respecto a x será 6xy. 6xy. La derivada parcial de 5xz al cubo con respecto a y es 0 porque no involucra y todos los valores los toma como un valor constante, 0. Y lo mismo pasa aquí, la derivada de y cuadrada con respecto a z es 0. Entonces aquí tendríamos que sumar más 0 y más 0 y entonces tendríamos que esta es la función escalar que representa a la divergencia. Que representa la divergencia de nuestro campo vectorial. Ahora, si nosotros evaluamos esta función en algún punto del campo vectorial, entonces obtendríamos cómo se comporta en ese punto los vectorcitos alrededor de ese punto para este campo vectorial. Vamos a ver lo que sería esta función. Si se fijan ustedes, podemos decir cuándo este valor va a tomar valores negativos o cuando la divergencia será negativa, es decir, los vectorcitos convergen, o cuando este valor va a ser positivo, o cuando pudiera ser cero. Este campo vectorial pues no es un campo solenoidal, no es este campo solenoidal o incompresible, porque pues no es igual a cero la divergencia. Pues la divergencia, en este caso, al ser diferente de cero, de escala, pues no es campo solenoidal. Sin embargo, vamos a decir que 6xy va a tomar valores positivos si el producto de las dos variables es positiva. Esto es cuando las dos tienen signos iguales, x y y tienen signos iguales, entonces el producto de dos signos iguales, menos por menos da más o más por más da más, siempre es un valor positivo. Esto ocurre en los cuadrantes primero del plano x, del plano coordenado xy. En este primer cuadrante, tanto los valores de la x como los valores de la y son positivos. ¿Y en qué otro cuadrante ocurre? En el cuadrante, en el tercer cuadrante. Aquí los valores de x y los valores de y son negativos. Entonces todos los puntos que podamos representar en el tercer cuadrante, pues tendrán coordenadas negativas, ambas coordenadas negativas. Y vamos a ver entonces que de igual forma esto será negativo si x, el producto xy es negativo, es decir, aquí cuando lo tienen signos distintos. Entonces, no voy a poner aquí, x, y, signos iguales, tienen signos iguales. Tienen signos iguales. Aquí x, y tienen signos distintos. ¿O diferentes? Esto ocurre en el segundo cuadrante, donde y es positiva, pero la x es negativa.
Y en el cuarto cuadrante, donde la X ahora es positiva, pero la Y es negativa, todos estos puntos son puntos en los que las coordenadas tienen signos distintos. Y por último, ¿cuándo va a ser 0? Pues si X es igual a 0, o Y igual a 0, entonces este producto o lo que es la función escalar que representa la divergencia va a ser 0. Entonces, solo en el caso de que cualquiera de estos valores fuera 0, la divergencia se comportaría en ese punto como un campo solenoidal o lo que representaría un campo solenoidal. Entonces, esto les permitiría visualizar o ayudarse un poco más en el bosquejo de un campo vectorial, porque si ustedes recuerdan, pues un número infinito de vectores que lo representan y tener el gráfico, poderlo dibujar, pues no es nada fácil. Lo que se hizo en su momento es darles algunos puntos, o sea, tabular algunos puntos y ver cómo se comporta el vector asociado a cada uno de esos puntos y dibujar el puntito, dibujar el punto y su vector asociado de acuerdo a lo que nos está presentando la función vectorial o un campo vectorial. Y obviamente se dibujarían solo algunos de los vectores que están involucrados en ese campo vectorial. Entonces aquí podríamos decir que cuando tengo yo valores positivos en X y Y, cuando tengo valores positivos en X y Y, este vectorcito tendría, por ejemplo, un valor positivo en la primer componente. Si ambos son positivos, este valor tendría que ser positivo. Aquí involucrar a Z y a Z no la puedo yo analizar a partir de la función que representa la divergencia. Pero en este caso solo involucraría la tercer componente y Y está elevado al cuadrado. Entonces cuando Y es positiva o cuando Y es negativa, el elevado al cuadrado esto es positivo, pero le antecede el signo menos. Entonces todos los vectorcitos del primer cuadrante, en este caso estábamos analizando el primer cuadrante, aquí será positivo y acá será negativo, y aquí dependerá de Z. Entonces, vectores que tienen su primer componente positiva para cualquier punto aquí, el vector asociado tendría su componente en X positiva y en Y negativa. Entonces, serían vectores que irían hacia acá. Vectores así. Y si estamos diciendo que en este primer cuadrante los vectores se comportan como siendo divergentes, entonces podría yo decir que algo está ocurriendo, no sé, vectores divergentes, algo así. Y en el tercer cuadrante, donde los dos son negativos, entonces aquí tendríamos que esta primer componente sería negativa, porque la Y sería negativa, negativo por positivo daría negativo, y en este caso seguiría siendo negativo porque este signo hace que este cuadrado siempre sea negativo. Entonces una X negativa y una Y negativa serían algo así, vectores para cualquier punto donde la X es negativa y la Y negativa, pues serían así. Serían vectores que van a acercar. Entonces aquí decimos que la divergencia es positiva, entonces tienen que ser divergentes. Vamos a ver algo así, tienen que ser divergentes. Para un punto en particular, bueno, alrededor del punto, porque para un punto tengo asociado un vector, pero alrededor de ese punto podría yo ir viendo algo así. Y en este punto, en este caso, tendría yo que ver también vectores divergentes, algo así, para un punto en particular de este cuadrante. Entonces, algo así que se comporten de esta manera, y aquí también que se comporten de esta manera. Voy a hacerlo un poquito más simple. Ya no sabe todo así, ¿no? Bueno, es difícil en realidad tener el bosquejo, tendría yo que de alguna manera sí dar valores precisos a cada punto, y aquí tendrían que ver vectores como que convergen.
en los puntos en los que analicemos por acá, tendría que ver cómo que los vectores están siendo convergentes. También involucra a la z, y a la z no la estamos nosotros considerando, entonces sí sería de alguna manera una ayuda para saber más o menos cómo se comportan los vectores de ese campo en el espacio de R3, ¿no? Aquí tendría que también considerar al eje Z, que sale de esta forma del plano. Bueno, vamos entonces ahora a obtener lo que sería el rotacional del mismo campo vectorial. Entonces ahora vamos a obtener el rotacional y este nos va a llevar a obtener un campo vectorial, un vector. Vamos a ver entonces el rotacional, vamos a obtenerlo también de F y podemos utilizar cualquiera de estas dos notaciones. Y, perdón, nada más de F, ya estoy considerando que es un campo conservativo y rotacional, no es cierto, no lo sé todavía. Vamos a ver entonces, aquí sería entonces así, esto I, esto J, esto K para el primer renglón. En el segundo renglón vamos a tener la del operador nabla, el operador nabla, el operador nabla, y en el tercer renglón vamos a x cuadrada y 5xz al cubo y menos d al cuadrado. Ahora sí, entonces el operador, y entonces decimos, vamos a derivar para obtener ahí, empezamos con un renglón de y derivamos parcialmente a y menos y cuadrada con respecto a y. Entonces vamos a colocar de una vez esa derivada. La derivada de menos y cuadrada con respecto a y es menos 2z. Luego derivemos parcialmente a 5xz al cubo con respecto a z. Entonces tendríamos 3 por 5, 15xz al cuadrado menos 15xz al cuadrado. Esto en la componente en Y. Ahora vamos con la componente en J. En J voy a introducir de una vez el signo haciendo el proceso inverso. Entonces tendríamos la derivada de x cuadrada de y con respecto a z es 0. Menos la derivada de menos y cuadrada con respecto a x, que también es 0. Y por último, para la componente en K, aquí apenas si nos cabe en este caso, 0, todo esto fue 0. Luego más, vamos a derivar a 5xz al cubo con respecto a x, para obtener la componente en K. Esto va a ser 5z al cubo, la derivada parcial con respecto a x. Luego a esta le restamos la derivada de 3x cuadrada y con respecto a y. Y esta sería la tercera componente del vector resultante. Como vemos, es un vector que no resultó ser el vector nulo, por consiguiente, f no es un vector gradiente, f no es un campo conservativo, no es un campo irrotacional, que es el sinónimo de campo conservativo. Entonces, pues tenemos ahí un campo vectorial que lo representa. Y ese campo vectorial que representa el rotacional también nos está diciendo sobre el comportamiento de ese campo vectorial S, ¿sí? Cuando este vector va a tener todas sus componentes positivas, cuando negativas, está indicando de alguna forma el movimiento, tanto rotacional como de traslación, que pueda existir en cada punto asociado al campo vectorial. Entonces, este rotacional resultó de S, resultó ser menos 2y menos 15xz al cuadrado en y solo tiene componente en K, la de J no, entonces vamos a decirlo así, z3 menos 3x al cuadrado en K. No tenemos componente en J y es entonces el que no tenga componente en J quiere decir que en este vectorcito, al tener la componente en Y0, entonces siempre estaremos trabajando con vectores, ¿sí? Cuya componente en Y0 vamos a más o menos a empezar de imaginarlo,
serán vectores que siempre se encuentran en el plano XZ. Serán vectores que siempre se encuentran en el plano XZ, sea cual sea la dirección de estos, y aquí estoy usando siempre con no precisamente así, sea cual sea la dirección de estos, serán vectores que siempre se encuentran en el plano XZ. Y ya depende del punto donde se valore del campo vectorial, que estaremos obteniendo un valor para un vector con componentes constantes para ese valor. Bueno, pues entonces no es campo conservativo. Y pues entonces al no ser campo conservativo o no ser campo irrotacional, pues entonces no es un negativo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. En el ejemplo 2 vamos a hacer algo muy similar. Vamos a decir que vamos a obtener el valor de la constante A. Que define a la constante A, B y C. Para que el campo vectorial sea conservativo y sea solenoidal. Para que el campo vectorial, y vamos dando este campo vectorial, V igual a X más 2Y más AZ y más BX menos 3Y menos Z y J más 4X más CY más 2Z en K. Este campo vectorial vamos a obtener vamos a obtener los valores de estas constantes A, B y C, de manera que hagamos que el campo sea un campo irrotacional o conservativo, que es lo mismo, y también para que sea un campo solenoidal. Entonces el valor de la constante A, B y C para que el campo vectorial sea un campo conservativo, que es lo mismo que irrotacional. Sea conservativo y sea también un campo conservativo y también un campo solenoidal. Incomprensible. Un campo solenoidal o incomprensible. Bueno, pues entonces vamos a aplicar el rotacional y vamos a forzar a que las tres componentes del vector resultante sean cero, y de esta manera estaremos asegurando que es un campo conservativo. Entonces, rotacional. Hagamos entonces el rotacional de este campo vectorial y colocamos entonces las componentes que son X más 2Y más AZ, la primera, en el tercer renglón, pero las voy a colocar primero para saber más o menos el espacio que necesitaré
para representar este rotacional. Y al cuarto vamos a colocar aquí 4x más 6y más 2x. Entonces este es el tercer renglón. Ahora sí, vamos a colocar el segundo renglón que representa el operador nabla. Y el primer renglón que son los vectores base unitarios y hipoteca y con sus signos alternados. Entonces, ahora sí vamos a realizar este rotacional y decimos, para i, la primer componente se obtiene derivando este elemento con respecto a y. Le vamos a obtener la derivada parcial con respecto a y. Estos constantes solo derivamos con respecto a y, entonces obtenemos c. Ahora derivemos parcialmente con respecto a z este elemento. La derivada parcial con respecto a z es menos 1. Entonces aquí sería menos 1. Esto menos esto, entonces menos 1 es más 1. Esta sería la componente en I. Vamos por la componente en J. La componente en J introducimos el signo y lo hacemos al revés. Entonces la derivada parcial de esto con respecto a z es A. Menos la derivada parcial de esto con respecto a x. 4. Y ya tenemos la segunda componente. Vamos a obtener la tercera componente, derivada parcial de bx menos 3y menos z con respecto a x. Y la derivada parcial de este elemento con respecto a y es menos 2. Y ya tenemos entonces las tres componentes. ¿Sí? Si B es campo conservativo o rotacional, entonces esto debe ser 0. El rotacional debe de ser el vector nulo o vector 0. Entonces decimos que c más 1 debe ser 0, que a menos 4 debe ser 0 y que b menos 2 debe ser 0. Las tres componentes deben ser 0. Y aquí directamente pues ya conocemos los valores de c. Al despejar c resulta que c es igual a menos 1. Al despejar a resulta que a es igual a 4. Y al despejar b es igual a 2. Esos son los valores. Y esos son los valores de los valores de las constantes A, B y C, entonces nuestro campo vectorial quedaría así. El campo vectorial de, ya considerando esos valores, sería el campo que tiene las componentes X más 2Y, pero como A es igual a 4, entonces aquí quedaría más 4Z. Luego en B, que diga en J, ya conocemos el valor de B, entonces B es igual a 2, aquí tendríamos 2x, en lugar de x ya tenemos el valor de B, 3y menos z, esta sería la componente en J. Y para acá ya conocemos el valor de C, entonces en K la componente quedaría 4x, aquí C es menos 1, entonces quedaría menos y más 2z. ¿Sí? Estos valores ya los obtuvimos a partir del rotacional. No sé si satisface a la divergencia y nos lleva a la divergencia en cero. Vamos a ver, porque si no lo hacen, entonces solo el rotacional va a cumplir con ser el vector nulo y entonces solamente podría ser un campo conservativo. Vamos a aplicar la divergencia y ver si esta es cero o no. Entonces la divergencia de B, vamos a decirlo, puede ser esta la notación o puede ser esta la notación. Vamos a obtenerla derivando parcialmente la primera componente con respecto a X.
la primer componente del campo vectorial la derivamos con respecto a x, luego sumamos la derivada de la segunda componente con respecto a y, y luego sumamos la derivada de la tercera componente con respecto a z. Esto nos lleva a que la divergencia va a ser igual. La derivada con respecto a x es 1. Aquí la derivada con respecto a y es menos 3. Y aquí la derivada con respecto a z es 2. Entonces, efectivamente, 1 menos 3 más 2 es 0. V es campo solenoidal. Puesto que la divergencia es 0, entonces cuando esto ocurre, aquí no nos dio una función escalar, nos dio el valor de 0 en forma directa, el campo es solenoidal o incompresible. No importa en qué punto se evalúe, para este campo siempre vamos a tener un valor de 0 en la divergencia. Bueno, sería conveniente, ya que sabemos que es un campo conservativo, conocer a la función potencial asociada, ¿sí? Entonces, como vamos a hacer esto, como V es campo conservativo, no lo piden, pero me da curiosidad conocer a la función potencial asociada a este campo. Como V es campo conservativo, entonces V va a ser igual a un gradiente. El gradiente de alguna función escalar. Si es así, entonces vamos a conocer esa función escalar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a igualar lo que serían las componentes de nuestro campo, que serían el x más 2y más 4z, la primera componente, más 2x menos 3y menos z, la segunda componente, más 4x menos y más 2z, la tercera componente, a las componentes de un gradiente. Es decir, la primera tiene que ser la derivada de phi con respecto a x, la segunda tiene que ser la derivada de phi con respecto a y la tercera tiene que ser la derivada de phi con respecto a z. ¿Sí? Les voy a poner así porque ya no me permitieron expresarlas en su forma trinómica, entonces las expreso como un vector en su forma ordinaria común. Vamos a ver, entonces, igualemos componente a componente. La primera componente nos dice que la derivada parcial de esta función escalar phi con respecto a x nos da x más 2y más 4z. Entonces estoy obteniendo con ello lo que le llaman, estamos partiendo de una diferencial exacta, entonces esto también lo ven ustedes en ecuaciones diferenciales y vamos entonces a obtener la función escalar de la cual se obtuvo esto. Lo único que se hace es lo siguiente, es el proceso inverso. Si la derivada representa esto, pues entonces vamos a integrar para ver entonces cuál es el valor de phi. La diferencial de phi debe ser entonces igual a x más 2y más 4z por la diferencial de x. Por consiguiente, cuando yo integro, pues obtengo phi como la integral de x más 2y más 4z diferencial de x. Vamos a integrar con respecto a x. Es una integral indefinida, entonces vamos a obtener esto así. Que le integremos con respecto a x, esto quedaría x cuadrado sobre 2 más 2 veces x y más 4 veces xz. Y esto tiene que incluir una constante de integración, ¿sí?, de los valores que al integrar la función solamente con respecto a x no aparecen porque habrá elementos en los que no interviene la variable x y por consiguiente pues entonces no va a aparecer en esta integral. Vamos entonces ahora a hacer el mismo proceso, exactamente lo mismo con cada componente. Entonces decimos que la derivada de phi con respecto a y, la derivada parcial de phi con respecto a y debe ser igual
a 2x menos 3y menos z. Si es así, entonces puedo decir que la diferencial de phi es igual a 2x menos 3y menos z por la diferencial de y. Integremos entonces con respecto a y para obtener la phi. Entonces, tengo la integral de 2x menos 3y menos z con respecto a y esto va a ser igual a 2 veces xy menos 3 medios de y al cuadrado menos de z, más una constante de integración por los elementos que no están apareciendo aquí cuando integramos con respecto a y, que son los elementos que van a aparecer o van a estar en función de x y de z. Para esta constante de integración serán los elementos que están en función de y de z. Bueno, vamos a ver este caso. Fíjense que este elemento, por ejemplo, aparece en ambas integrales, porque es un elemento en el que interviene la variable x y la variable y. Entonces, cuando integramos con respecto a x o cuando integramos con respecto a y, pues surge este elemento de la función phi, de la función escalar phi. Vamos entonces a continuar con el último. De los elementos de este vector phi. Entonces, decimos que la derivada parcial de phi, que es la tercer componente del vector gradiente con respecto a z, debe ser lo que se obtuvo aquí, 4x menos y más 2z. ¿Sí? Si esto es un gradiente, pues entonces esto corresponde a esto y voy a llegar a phi integrando a 4x menos y más 2z. ¿Con respecto a qué? A z. Entonces, si integramos, obtenemos el valor de phi con respecto a z. Ok. Entonces, esto quedaría 4xz menos 10z más z cuadrado, 2z cuadrado sobre 2 pues z cuadrado. Más una constante de integración que sería la función o los elementos en los cuales solo aparece la x y la y que no van a obtenerse cuando derivamos con respecto a z. Entonces, esta sería la parte de la función phi. Vamos a ver entonces los elementos que se repiten o que son que obtenemos en el resultado de las tres componentes serían elementos que solamente escribimos una vez. ¿Por qué? Porque este elemento va a aparecer cada vez que integramos con respecto a x y con respecto a z. Entonces, pues, es el mismo elemento en realidad. Este elemento es el mismo que este y aparece cuando se integra con respecto a las variables que integremos. Aparecerá cuando se integra con respecto a x y aparecerá cuando se integra con respecto a z. Entonces, solamente lo ponemos una vez. Lo mismo ocurre con este otro elemento. Este otro elemento solo aparecerá en la integral con respecto a x y en la integral con respecto a y. Este elemento de x aparece solamente cuando integramos con respecto a este elemento de x, cuando integramos con respecto a y cuando integramos con respecto a z. Entonces el mismo elemento, no tenemos por qué repetirlo. Solamente aquellos elementos en los que interviene una única variable, esos son los que aparecen solo cuando se integra con respecto a esa variable. Como es este caso, x cuadrada sobre 2, o este caso, y cuadrada menos 3 medios de y cuadrada. Aquí en este elemento solamente interviene y solo lo obtendré cuando integro con respecto a y. Y este elemento solo lo obtendré cuando integro con respecto a z. Entonces vamos a escribir. Sí, entonces quedará, vamos a escribir primero los elementos en los que solamente interviene una variable.
el x cuadrada sobre 2, el menos 3 medios de y cuadrada y el z cuadrado. Esos son los elementos que se obtienen solamente en una de las integrales, porque en ellos solo interviene una variable. Ahora vamos con los elementos que aparecen en dos variables, entonces este y este es el mismo. Este y este es el mismo. Este y este es el mismo. Entonces ya tenemos lo que sería la función potencial. Esta es nuestra función potencial. Si tenemos duda de que resolvimos la función potencial de manera correcta, pues bastaría obteniendo el gradiente, que debe de ser el vector del cual partimos. Entonces, si obtenemos el gradiente de esto, estamos obteniendo lo que sería la derivada parcial con respecto a x. Entonces tendríamos aquí x, 2y, más 4z. Esta sería entonces la primera componente de nuestro vector gradiente. La segunda componente de nuestro vector gradiente sería la derivada parcial con respecto a y. Entonces la derivada parcial con respecto a y sería obtenerlo de esta forma. Sería más 3y, esta derivada con respecto a y, esta derivada con respecto a y esta derivada con respecto a y. Y por último, la tercer componente sería derivando con respecto a z. Así. Entonces, comparamos con el campo vectorial del cual se partió. Dos x, aquí menos 3y, aquí algo está raro, a ver si veo, sí, aquí es menos 3. Y luego este 4x menos y más 2z, efectivamente. Entonces sí llegamos a lo mismo. Entonces, efectivamente, este es nuestro campo vectorial y es un campo vectorial conservativo. Y por eso bueno, vamos entonces a obtener otro ejemplo. Vamos a ver, en este caso, yo creo que como ya llevamos también otra hora y tengo problemas con la memoria en cuanto se cargan estos videos, yo creo que lo dejamos hasta aquí y vamos a realizar otro video donde realicemos más ejercicios y vemos lo que son los operadores diferenciales de segundo orden o lo que se llaman los invariantes de segundo orden. Sí, en él queda el laplaciano. Entonces vamos a dejarlo hasta